Muy buenas tardes a todos. Lo primero, daros las bienvenidas y las gracias por asistir a este taller de educación digital que estamos organizando desde la Fundación Orange dentro de Demos. Mi nombre es Daniel Morales, soy el director de la Fundación Orange y estoy encantado de estar aquí con vosotros y de pasar un buen rato. Lo primero que os voy a decir es que este taller se va a grabar, por si alguien quiere tenerlo en cuenta a la hora de poner o quitar la cámara o de intervenir. ¿De acuerdo? Que lo sepáis y avisados quedáis. Y lo segundo es que en la parte superior derecha de la pantalla tenéis un par de opciones, la vista de galería o la vista de hablante, para que os sintáis lo más cómodo posible en cuanto a la hora de escuchar a la persona que está hablando en cada momento. ¿Vale? Paso a describiros un poco la dinámica del taller. Hemos dividido el taller en varias partes. Sabéis que la duración es de 90 minutos. La primera va a ser una breve intervención de los ponentes, donde en modo abierto o reflexivo van a exponer determinados aspectos relacionados con la educación digital, sin llegar a conclusiones ni a opiniones definitivas, ¿no? Luego nos dividiremos en grupos para que vosotros hagáis vuestras propuestas y hagáis vuestras reflexiones sobre los temas planteados por los ponentes en la primera parte. A continuación, cada uno de los grupos tendrá un interlocutor que expondrá cuáles son esas reflexiones que se ha trabajado de manera en pequeños grupos. Y finalmente, de nuevo los ponentes, en base a las reflexiones de todos los grupos de trabajo y su propia experiencia y opinión, harán una intervención de cierre y de exposición final. ¿De acuerdo? Así que os voy a presentar, sin más dilación, a los ponentes. Hoy tenemos la suerte de contar con Ainara Zubillaga, que es directora de Educación y de Formación de la Fundación Cotec para la Innovación. Conoceréis seguramente la Fundación Cotec. Ella ha desarrollado su carrera profesional en muchísimas instituciones universitarias, tanto como docente como investigadora, y además es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid y profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida, Ainara, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a vosotros. También contamos con Pablo Milanés, que es el director de operaciones y el director de alianzas de la Fundación Empieza por Educar. Tiene una doble licenciatura en Derecho y en Administración de Empresa por la Autónoma de Madrid y ha desarrollado, tiene también varios másteres, sí, está bien dicho. Tiene varios másteres que no voy a relatar porque son muchos y se incorporó a Empieza por Educar en 2016. Previamente fue director de Alianzas e Innovación Social en la Fundación Hazlo Posibles y también ha trabajado en la Fundación Berkeley de España, ¿no? Y vamos a contar también con Luis Olivas de la Fundación Telefónica, pero desafortunadamente ha tenido un tema personal y no podrá estar con nosotros hoy, pero espero que eso no sea inconveniente para que disfrutéis de la sesión. Y estoy convencido que tanto Ainara como Pablo son ponentes de altura y van a poder de sobra cubrir vuestras expectativas. ¿Vale? Y yo solamente quería cerrar mi primera intervención de bienvenida con unas cuantas preguntas de apertura, de debate, por supuesto luego sentidos libres tanto en la fase de los ponentes como en vuestra fase de grupos de responderlas o no, o de reflexionar sobre ellas, ¿no? La primera está relacionada con el momento de la pandemia y la aceleración que la transformación digital ha supuesto durante la pandemia, no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Y me gustaría que reflexionásemos sobre si esa aceleración ha sido demasiado abrupta, si nos hemos atragantado un poco o no, si lo hemos hecho por necesidad o supervivencia
y cómo puede afectar esto a la transformación digital que necesita la educación en el medio y largo plazo, no solamente en el corto plazo que hemos tenido que tapar los parches o los huecos que han quedado al descubierto tras la pandemia, ¿no? Tras el confinamiento, ¿no? La segunda pregunta hace referencia a cómo está respondiendo la administración pública a la digitalización del sistema educativo, si está preparada la administración en todos sus ámbitos de responsabilidad, desde el gobierno central hasta las administraciones autonómicas o locales, si está poniendo los recursos necesarios y si la colaboración público-privada podría ser o no una manera también de acompañar esta transformación digital que necesita nuestra educación. Y finalmente, una pregunta más abierta todavía que hace referencia a los retos de futuro, cómo podríamos nosotros desde el punto de vista fundacional proponer o desarrollar proyectos de futuro para conseguir mejorar el entorno educativo desde el punto de vista de la transformación digital y como digo, desde el sector de las fundaciones, ¿no? ¿En qué línea de trabajo podríamos trabajar o pensáis que debemos trabajar, ¿no? Entonces, Ainara, empezamos por ti, si te parece, y cuáles son tus primeras reflexiones sobre estas preguntas o sobre cualquier otra que quieras plantearnos. Bueno, pues buenos días o casi ya buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo voy a ser muy breve y sobre todo a intentar no condicionar vuestras reflexiones y las aportaciones que luego van a estar en los grupos de trabajo, ¿no? Daniel ha expuesto 3 grandes bloques y yo quiero lanzar algunas cuestiones para intentar bueno, pues aportar algunas líneas de reflexión en cada uno de los 3 bloques, ¿no? El primero hablaba de la aceleración que se ha producido derivado del proceso de digitalización forzado, Hola. diría yo. Hola, hola. Hola. Del proceso de digitalización forzado, ¿no? que se ha vivido dentro de todo el sector educativo y fundamentalmente en los centros. Y yo quería preguntaros qué impacto pensáis que ha tenido esta aceleración, aspectos positivos y negativos, sobre todo impacto en los centros. No tanto, quizás sí ha tenido un impacto evidentemente en el sistema, pero focalizado más en los centros y en los agentes tradicionales del proceso educativo, profesores, alumnos, familias. Y está claro que la digitalización sí, pero a mí me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco sobre digitalización sí, pero qué modelo. Y sobre todo, si el modelo que pensamos que debe ser es el que estamos viviendo ahora, sobre el que estamos caminando, o estamos caminando hacia algo que no es hacia lo que pensamos que debería ser o nos gustaría que fuera, ¿no? El segundo bloque, que tiene que ver con la administración, bueno, pues pensar un poco si esta doble visión de la administración y los centros se está produciendo de manera paralela o si convergen de alguna manera lo que las líneas de la administración educativa en todas sus distintas competencias, desde el Estado hasta la local, están desarrollando con lo que está pasando en los centros y lo que está ocurriendo en los centros, ¿no? Y qué rol juega esa colaboración público-privada dentro de este camino que, bueno, pues qué es lo que tenemos que determinar, si va a la par o no converge, ¿no? Si estamos en la misma carretera o estamos en carreteras distintas, ¿no? Y el tercer bloque, que tiene que ver más con el rol del sector fundacional o del tercer sector, ¿no? Me gustaría que pudiéramos abordar cómo lograr que los centros se abran. Yo creo en mi experiencia que a los centros educativos les cuesta mucho abrirse a otros agentes que no son sus agentes tradicionales, que no es su escuela en el sentido más limitado de la palabra, es decir, lo que está dentro de las vallas de los centros escolares, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos lograr entrar? O sea, no solamente hablar de retos en términos de qué podemos hacer juntos, sino también cómo podemos generar más permeabilidad entre los centros y el sector fundacional o tercer sector, al final todos los agentes que estamos fuera,
y la escuela. Entonces, estas serían para mí un poco las líneas sobre las que poder empezar a trabajar en los grupos. Muchísimas gracias, Ainara. Pablo, ¿cuáles son tus primeras reflexiones? Pablo, estás muteado. Voy a ver si te... Disculpa. Ahora. Sigo sin acostumbrarme. Decía muchas gracias, Daniel, y muchas gracias, Ainara, también por estas claves con las que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? a la hora de pensar en cómo este cambio, ¿no? y esta ruptura que ha supuesto la pandemia, pero que en realidad yo más que ruptura la veo como una aceleración necesaria, ¿no? Como realmente creo que hemos hecho en 6 meses lo que debíamos haber hecho los últimos 5 años, ¿no? Al final siempre hablamos, ¿no? de la tecnología es el futuro, en los últimos años hablábamos, ¿no? de la tecnología es el presente y el cambio de la escuela digital ya está aquí, ¿no? Bueno, realmente nos hemos dado cuenta que la escuela digital debería haber llegado hace años, ¿no? y que lamentablemente hemos llegado tarde, ¿no? como a muchas otras cosas, ¿no? Sí que, por ser complementario a la introducción que ha hecho Ainara a los temas que vamos a hablar, sí que me gustaría poner el acento en algo que todos los que estamos aquí probablemente conocemos y nos gusta trabajar en ello, pero que es el tema de la equidad, ¿no? Desde todos los proyectos que desarrollamos desde Empieza por Educar, los que hemos trabajado también con Fundación Orange, incluso las colaboraciones que hemos tenido con Fundación Cotec, al final todo gira en torno, ¿no? a cómo estos problemas educativos afectan en el fondo más a los más vulnerables, ¿no? Y tenemos que preguntarnos, ¿no? Cómo o qué puede hacer la escuela digital por la desigualdad, ¿no? Esa escuela que es el gran proyecto, ¿no? de ascensor social que siempre hemos venido hablando, ¿no? Pero cómo puede realmente la escuela digital contribuir a ese gran proyecto, ¿no? Habla una persona que muchos de nosotros conocemos bien, que es Mariano Fernández Enguita, habla de 3 grandes brechas, ¿no? La brecha de acceso, la brecha de uso y la brecha escolar. Por poner simplemente algún dato encima de la mesa, estamos hablando que ha habido más de 180.000 hogares sin conexión, según el INE, durante la pandemia. Esto quiere decir, hogares que tienen niños, o sea, que tienen menores en edad de escolarización, con lo cual ni siquiera han podido acceder, ¿no? Corremos ese riesgo que al digitalizar podamos hacer crecer, ¿no? Y no reducir esa brecha producida por la pobreza, ¿no? Tenemos que tener esa precaución también y me gustaría que lo tuviésemos presente a la hora de hacer las reflexiones, ¿no? Cuando hablamos de brecha de uso, ¿no? También tenemos que ver, ¿no? cómo distintas familias, dependiendo del sector, si es más o menos vulnerable, hacen de la propia tecnología, ¿no? Un uso más variado, más dirigido a la formación, con una selección de los contenidos que se consumen, o un uso más, más aleatorio, más pasivo, más de consultar, pero no realmente informarte, ¿no? Y a mayores de estas brechas podemos ver cómo se produce o se está produciendo una cuarta brecha, quizás, ¿no? Que no tiene tanto que ver con lo social, sino con los distintos, y va más en línea también con la apertura que comentaba Ainara, ¿no? Entre los distintos centros educativos, ¿no? y el concepto de autonomía del centro, de cómo, dependiendo también del liderazgo que se encuentre en el centro, y esto es algo que desde Empieza por Educar trabajamos mucho y ponemos mucho en valor, ¿no? Esa generación de liderazgos en los centros educativos, pero que también es exportable seguramente a muchas de las organizaciones que estamos aquí presentes, organizaciones sociales, ¿no? Cómo es necesario formar y trabajar ese liderazgo para que estos cambios producidos por lo digital se puedan llevar a cabo. No quiero ocupar mucho más tiempo, como decía Ainara, para no condicionar mucho más el debate, pero sí quería introducir este punto al inicio para que en las reflexiones que y las grandes preguntas que nos ha abierto Daniel, pues lo tengamos en la medida de lo posible presente. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante esa aproximación sobre los tipos de brecha, ¿no? que como bien sabemos son múltiples. A partir de ahora comienza la segunda fase que hemos mencionado. Ahora nos dividiremos en 4 grupos diferentes que estarán dinamizados por alguno de nosotros, por Ainara,
por Pablo, por Angélica Bautista de la Fundación Orange también y por mí. Y los 4 grupos tendrán que debatir sobre estos temas que hemos mencionado y elegir un portavoz que posteriormente sea el que presente esas reflexiones al conjunto del taller, ¿vale? Así que, producción, cuando queráis, pasamos a los grupos independientes. Podemos continuar, estamos todos. Estupendo, pues si os parece, empezamos. Voy a compartir el grupo de trabajo 1, donde estaba Alex de la Fundación Albeni, estaba Silvia de la Fundación Ayuda en Acción, Pablo, de Empieza por Educar, y yo mismo. Entonces comparto la presentación y aquí podéis ver las reflexiones. Silvia nos va a hacer de portavoz. Silvia. Ya lo tenía apagado, perdón. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Nosotros en nuestro grupo lo que estuvimos comentando y compartiendo de la experiencia es lo que vino al final la pandemia, el confinamiento puso de manifiesto lo que nosotros que llevamos trabajando con los centros educativos y los más vulnerables en España nos hemos dado cuenta, ¿no? Especialmente hay una brecha muy profunda de acceso a todo el tema digital en las casas y en las familias, y hay un gap muy grande entre las rentas medias altas y las rentas bajas. Luego hay una brecha de uso. Curiosamente, los niños y niñas del alumnado más vulnerable pasan más tiempo navegando por internet que los demás. Hay claramente una brecha y hay pues la gran brecha escolar. Nos hemos dado cuenta que muchos centros educativos no estaban digitalizados o no estaban preparados para trabajar en modo remoto, y muchos profesores tampoco tenían los recursos o la formación de las plataformas que se fueron generando sobre la marcha para dar respuesta, y los propios niños carecen de muchas competencias tecnológicas para el trabajo de clase, y los padres, por lo menos en el tramo más vulnerable, también. En ese contexto también hay que referir el gran esfuerzo que ha hecho la escuela pública para entrar en contacto y poder acceder a sus familias, a sus niños y niñas. Y nos hemos dado cuenta de cómo el modelo de enseñanza presencial pues pierde toda la valencia cuando ya estamos en modo remoto y digital. Con relación a, bueno, nosotros en Ayuda en Acción hicimos un estudio junto de 37 colegios vulnerables con los que llevamos trabajando desde el 2012-13, y solo a modo de compartir, y ya paso la palabra a Alex de la Fundación Albéniz, pues de estos 37 centros educativos, los resultados fueron que, por ejemplo, solo el 3% del alumnado disponía en casa de ordenadores o tablets, el 62% no lograba trabajar, el 73% de los centros no tenían un plan de digitalización, y los padres no tenían formación para ayudar a sus hijos, ¿no? Entonces eso es por lo menos desde nuestra experiencia en Ayuda en Acción, y ya le paso la palabra a Alex. Muchas gracias, Silvia. Nosotros, la verdad, nuestra experiencia como escuela, nosotros hacemos educación superior y bueno, tenemos un proyecto por el cual becamos al 100% de una media de alumnos de 150 más o menos por año. Y entonces sí hemos tenido varios problemas. Para empezar, por el alto nivel de internacionalización de los alumnos, porque tenemos 35 nacionalidades diferentes. Cuando pasó todo esto, muchos tuvieron que salir en un avión a casa, y sí que nos hemos encontrado con una brecha digital importante, sobre todo en algo tan específico como es hacer música. Entonces, finalmente, bueno, nosotros nos pusimos bastante las pilas. Esta es nuestra experiencia, en realidad. Y utilizamos Teams, nos digitalizamos, avanzamos 6 años en digitalización,
y conseguimos que la mayoría de nuestros profesores, que son bueno, personas mayores, tenemos profesores de casi 80 años, hemos conseguido que se den las clases online casi en el 90% del alumnado. Muchos han tenido muchos problemas para acceder a la red de Internet y luego, aparte de los bloqueos que hay en algunos países de pertenencia de algunos de nuestros alumnos, como son China o Rusia, pero hemos conseguido avanzar en la digitalización y, de hecho, nosotros ahora nuestro modelo es mixto. Tenemos presencial, pero tenemos también clases teóricas que hacemos a través de Teams. Pues muchísimas gracias a las dos. La verdad que ha sido muy enriquecedora la conversación. Y si os parece, pasamos al grupo de Ainara. Ainara, ¿quién es el portavoz o la portavoz en tu grupo? Pues María, ¿no? Hola. María, si quieres compartir pantalla a tu... Pues Puede. si puede, Ainara, es que estoy en el móvil y está... vale. No pasa nada. Tú puedes, como lo tienes ahí en el móvil, lo puedes ir contando así. Lo vas contando. Es que los dispositivos, ¿ves? Aquí es donde se ve las brechas. Los dispositivos condicionan. Sí, porque además el otro compañero, no sé en qué dispositivo estaba, pero solo tenía, Carlos, solo tenía audio, o sea, no tenía ni micro ni vídeo. Entonces, bueno, lo que nosotros hemos comentado en nuestro grupo es que ha permitido familiarizarse con este tipo de aplicaciones, sobre todo de videoconferencia. No solo para estudiar, trabajar, sino también pues las casi reuniones familiares, ¿no? Pero sí que se ha dejado claro un problema de desigualdad en diferentes familias. Yo que os hablo desde mis dos corazones, que trabajamos con familias de niños y niñas con cardiopatías congénitas, pues todas las cosas que hemos ofrecido de manera digital no las han podido aprovechar todas las personas que han querido, precisamente por problemas sobre todo de acceso, ¿no? La brecha de acceso que hablábamos antes. El modelo de digitalización que hablábamos, pues se intenta que nadie quede atrás, pero, y además es un eslogan que hemos oído mucho, ¿no? Que nadie se quede atrás, ¿no? Sin dejar a nadie atrás y demás, pero es verdad que es evidente que se ha dejado gente atrás pues, por la brecha digital, la brecha de acceso, sobre todo yo creo que en nuestro caso más que la brecha de uso que hablábamos antes. Y por poner un ejemplo, ya que soy la portavoz, ¿vale? Y mi experiencia es con actividades, por ejemplo, de niños y niñas que están hospitalizados, pues en los hospitales públicos de Madrid hay wifi a lo mejor en una planta y en un área solo, y los hospitales sabéis que son gigantes, los infantiles también, ¿no? Las partes infantiles. Entonces, si no hay wifi y el padre o la madre dice, no, mira, es que si se conecta a media hora me quedo sin datos todo el mes, pues ya está, fuera. Fuera esa actividad que a lo mejor al niño o a la niña le apetecía, ¿no? Esa brecha es importante. Y luego de uso, ¿no? De formación, que no todo el mundo está capacitado, aunque en mi caso sí que es verdad que menos, quizá esto más en el compañero, en Carlos, que es formación para el empleo, y que en su caso sí que, pues, que no todo el mundo tenía la facilidad de acceder a esa formación online, que le han tenido que dar la vuelta en su caso y hacer formación online, ¿no? Bueno, y luego hemos hablado también del cansancio de esta formación, del cansancio de las pantallas que hemos percibido, ¿no? Que ya como que no querían más en cuanto a, por ejemplo, nosotros que hemos hecho un campamento virtual este año en vez de campamento presencial que hacemos todos los años, y bueno, pues que costaba. De hecho, lo hemos hecho como muy dosificado, un día sí, un día no, pero bueno, pues que sí que nos ha llegado esa sensación, bueno, y que nos lo han dicho claramente, que estaban hartos ya de la pantalla, ¿no? Y bueno, así que nada, eso es lo que hemos estado hablando de esta primera parte de nuestro grupo. Pues genial, muchísimas gracias. Y pasamos al grupo de Angélica. Bueno, pues en nuestro grupo estábamos 4 personas: Pilar,
de Fundación GSD, Ruth Balina de Fundación Ángel Cruz de Los Ángeles, Javier de Fundación y yo y una chica que no sé, estaba ahí Alejandra, pero no sé si se ha podido conectar. Y yo confío y creo que va a ser Pilar Fernández nuestra portavoz. Bueno, gracias por compartir este tiempo. La verdad es que no hemos sido muy eficientes con el tiempo. Perdonad, intentaré No a pasa, ver eso es normal. si lo podemos hacer. Bueno, en el grupo hemos estado hablando de cómo nos hemos enfrentado. Yo pertenezco a la Fundación GSD. Se crea desde su fundadora es una cooperativa de enseñanza que gestiona centros educativos, con lo cual hemos estado hablando de la experiencia desde de los colegios, cómo lo hemos vivido desde dentro. La primera dificultad que nos encontramos fue, como ha dicho el grupo anterior, el tema, la falta de formación digital que había en los profesores. En los claustros intergeneracionales que existen en todos los colegios, pues nos sirvió aún así de empuje y de sacar lo mejor de las personas. Y se crearon grupos que aportaban cada uno lo mejor de sí mismos para sacar adelante el contacto con los alumnos y la situación a la que nos vimos enfrentados. Del día 11, nosotros estamos en Madrid, cerramos los colegios el día 10, nos dijeron que cerrábamos los colegios el día 11 y nos aterramos de miedo como todos. El día 14 tuvimos que ponernos a la obra con nuestros alumnos, con alumnos desde bebés hasta con familias y alumnos desde bebés hasta alumnos de formación profesional de más de 20 años. La preocupación, la conexión. Gracias a la plataforma Teams pudimos irnos poniendo al día. Pudimos iniciar ese aprendizaje, como decía la compañera, en 3 días nos formamos, avanzamos años de formación, ¿no? Y bueno, lo más positivo de todo es que, como les decía a los compañeros, en la pandemia no queremos que se repita, pero sí que ha sido capaz de sacar lo mejor de las personas y hacer, dejar cada uno sus problemas al lado y contribuir desde el expertise, desde la especialidad que tenía cada uno, aportando lo mejor de sí mismo. Gran apoyo de las fundaciones para apoyar en cuanto a recursos y plataformas, recursos digitales existían. También un apoyo muy importante, el de no solo el educativo, el de instruir a los alumnos, sino el de que se sintieran acompañados, de que no se sintieran solos y y trabajar el lado emocional de la situación a la que nos enfrentamos. Y mucho apoyo también, como decía, tanto de las fundaciones como de las empresas digitales, poniendo al servicio todos los recursos en favor de los centros educativos para seguir adelante. Tenemos alumnado, efectivamente sufrimos como los anteriores problemas con los alumnos que tenían más bajos recursos. Nos ayudaron las fundaciones, nuestra fundación y otras, a facilitarles las herramientas digitales para que pudieran estar conectados, y si no eran digitales eran móviles. Hacíamos fotocopias y se las llevábamos a casa, pero el alumno tenía que estar conectado, tenía que estar en contacto. Y tenía que sentirse acompañado. Y compañeros, no sé si me he dejado algo más. Me enrollo mucho y a lo mejor me he dejado cosas en el tintero, Ruth o Angélica. Si queréis aportar algo más. Pues muchísimas gracias, Pilar, y bueno, y gracias a
a todos, porque al final esto no va solamente de que unos expertos os digan lo que hay que hacerse, sino de escuchar a todo el mundo y sobre todo a las personas que estáis también cerca de la necesidad real, ¿no? Porque así se complementan pues, los aspectos más teóricos con los aspectos más prácticos, ¿no? Genial. Bueno, pasamos al penúltimo. Es verdad que se me olvidaba en la presentación inicial deciros que, por supuesto, también al final, si queréis hacer un pequeño turno de preguntas a los ponentes, pues está a vuestra disposición. Pasamos a la fase de cierre de las conclusiones de nuestros expertos, de Ainara y Pablo. Y bueno, yo quería preguntaros, Ainara y Pablo, que os han parecido las reflexiones de los equipos de trabajo. Yo creo que se han centrado especialmente en el tema relacionado con el impacto de la pandemia. Por un lado, la parte positiva de sacar de la necesidad virtud y el espíritu de supervivencia, ¿no? que todos hemos tenido nos ha hecho acelerarnos, ¿no? Pero también han aparecido muchísimas necesidades. Se han descrito muchas necesidades en el entorno de los colegios, ¿no? Como es la formación tanto de alumnos o profesorado, planes de digitalización, falta de conectividad, falta de dispositivos. ¿Cómo lo veis, Pablo? ¿Cómo lo ves tú? Sí, al final efectivamente vemos que hay problemas muy comunes, ¿no? Y que lo hemos podido ver todas las organizaciones que trabajamos en el entorno escolar, aunque hemos tenido también ejemplos en los grupos, ¿no? de educación superior, pero digamos que efectivamente el impacto que ha tenido en la escuela y que ha tenido sobre, en concreto, y lo decíamos antes, ¿no? los alumnos más vulnerables, pues ha sido muy importante. Yo no querría dejar pasar un punto quizá más educativo, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología y nos estamos centrando, como has dicho, ¿no? en los problemas que ha generado, ¿no? Pero hay un punto de enfoque que creo que es importante que hablemos, ¿no? Porque digitalizar no es solo tener datos, no es solo tener dispositivos, ¿no? Y creo que no haríamos un favor al sistema, incluso nosotros en las organizaciones sociales, si centrásemos el discurso exclusivamente en eso. Porque hay un elemento ligado necesariamente a la innovación educativa, pero sobre todo a la forma de educar, ¿no? A la forma de enseñar, que no podemos pasar por alto, ¿no? Porque podemos correr el riesgo, ¿no? de realmente dentro de unos años estar haciendo lo mismo que hacemos ahora con los libros, pero con un Kindle. Y eso no nos va a ayudar en nada, ¿no? Si al final el sistema y el currículum sigue siendo el mismo, si el modelo educativo sigue siendo totalmente lineal, ¿no? Y si lo que pedimos a nuestros alumnos es que memoricen y permitirme la expresión y luego vomiten los contenidos, no vamos a avanzar nada si el alumno lo que hará es eso mismo pero con una tablet o con un Kindle, ¿no? Y son cosas que creo que, y lo comentábamos antes en el grupo pequeño, creo que tenemos que aprovechar realmente esta oportunidad que tenemos ahora, ¿no? Para impulsar esos cambios, porque si no, y más allá de reformas de leyes o de regulación o todo lo que estamos viviendo ahora mismo, no estaremos haciendo ningún favor al sistema educativo ni a nuestros alumnos, que al final es el foco sobre lo que debemos girar nuestra acción educativa, ¿no? No quiero, luego comentaré más, quiero dejar espacio a Ainara, pero sí que quería subrayar eso, porque muchas veces nos pasa a todos, cuando hablamos de tecnología y digitalización nos vamos siempre al software y al hardware, pero no podemos olvidar que eso hay que trabajarlo de alguna manera, ¿no? No es solo poner los medios. Sí, además, tú has hecho hincapié en el grupo, Pablo, precisamente en eso, que la transformación digital no deja de ser una herramienta, un soporte, pero si digitalizamos algo que no vale, o si transformamos digitalmente algo que no está bien desde inicio, lo que trasladamos es los problemas de la escuela tradicional y la escuela física al mundo digital. Eso no se va a arreglar porque lo digitalicemos, se arreglará porque
vayamos al fondo del problema, ¿no? Absolutamente. Y si cuando miramos a los alumnos exclusivamente pensamos en reforzar su conocimiento de lo digital, es decir, que como comentábamos antes también, ¿no? Que sepan hacer un Google Doc, ¿vale? Que sepan trabajar en lo online, pero no nos centramos en el trabajo de su autonomía y en el desarrollo de su pensamiento crítico y de su motivación. Si estos son elementos que no trabajamos como docentes, es imposible que el alumno en su casa, tenga o no tenga los medios, vaya a conseguir, ¿no? Cerrar ese gap competencial que tiene, ¿no? Y es súper importante que nos salgamos, que hay muchas escuelas, hay muchos docentes que ya están en ello, pero que nos salgamos de meramente el aprendizaje curricular para este trabajo de competencias más transversales que es fundamental en el sistema escolar. Claro, ¿no? Quizás, Ainara, habrá que encontrar esos métodos que hacen que ese aspecto más motivacional pues sea fácilmente trasladable también al ámbito digital, ¿no? Que no solo sea posible aplicar esas soft skills en un ámbito presencial, ¿no? Sino que también sea fácil desarrollarlo en un ámbito digital, ¿no? Bueno, es que yo creo que lo que está poniendo Pablo sobre la mesa al final es el modelo al que yo hacía referencia la pregunta inicial. O sea, la cuestión es que la tecnología tiene que estar al servicio del proceso educativo y no el proceso educativo al servicio de la tecnología, como se da en muchas ocasiones. Entonces, cuando se diseña un proceso de digitalización, y más después de lo que hemos pasado estos meses, creo que es muy importante pensar que digitalizar, lo que dice Pablo, no es dotar de equipamientos, es un requisito. Yo diría que es un prerequisito, pero ni siquiera eso lo considero que esté dentro del concepto de digitalización. Evidentemente, sin dispositivos y sin conexión no hay digitalización viable porque no puede integrarse la herramienta en ningún proceso, ¿no? Pero lo cierto es que es un prerequisito, pero no es la única condición, ¿no? Por eso me preocupa que la brecha digital sea lo que se está comiendo un poco el tema de la brecha educativa, que es lo que me preocupa más. O sea, que lo que ha salido estos meses es una brecha educativa que a su vez es una brecha social, pero que no se soluciona repartiendo dispositivos como locos o garantizando conexiones, sino que hay unos problemas de capital cultural de las familias, etcétera, etcétera, que están ahí puestos sobre la mesa, ¿no? Y por otro lado, digitalizar tampoco es la educación online. O sea, tenemos este mantra en la cabeza porque como ha sido el soporte durante estos meses, creo que corremos el riesgo este año de planificar para este curso, pero no planificar en términos de medio y largo plazo, ¿no? Y eso es un riesgo elevado porque si hacemos la equiparación de digitalizar a la educación online, nos estamos perdiendo lo que realmente creo que tiene que ver con la digitalización, que es, por un lado, integrarlo en la presencialidad, porque la escuela es presencial y esto es una cosa que además se ha visto clarísimo estos meses. O sea, necesitamos estar, necesitamos convivir, necesitamos estar unos con otros y construir aprendizajes unos con otros y construir escuela juntos, ¿no? Y eso es presencial, eso no es por pantalla. Entonces, esa tecnología tiene que entrar en los canales de todo lo que ocurre en la escuela, que ocurre con presencia física, y por otro lado es una herramienta al servicio del trabajo autónomo, de manera que si en un momento tenemos que volver a confinarnos o una clase tiene que volver a confinarse porque tiene un caso positivo o lo que sea, bueno, es posible porque hemos profundizado en esa competencia de que el alumno trabaje de manera autónoma, con la tecnología sí, pero con otras cosas también. Individualmente sí, pero en grupo también con tecnología o sin tecnología, pero bueno, que no, la tecnología no tiene que inundar, yo creo, todas las dimensiones del proceso educativo, que creo que es un poco el modelo al que a lo mejor ahora, por lo que hemos pasado y por esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, pues estamos un poco tendiendo, ¿no? Y intentar planificar esa digitalización más a medio o largo plazo, no en cuanto a cómo vamos a resolver este curso o el que viene, que yo creo que todavía el que viene algún coletazo de ajuste, ¿no? A la situación COVID, creo que tendremos, por mucha vacuna que haya
que haya aquí fuera, ¿no? Y luego hay otra parte de la digitalización que a mí me parece muy relevante y de la que se habla muy poco, que es la digitalización del sistema educativo en sí. Antes decía Pablo, digitalizar no es tener datos. Es cierto, pero es que no tenemos los datos. En el sistema educativo no existe. No, me refería datos de conectividad, ¿eh? Vale. Digo, no los tenemos. O sea, digitalizar el sistema supondría desde reducir burocracia a los centros y a los profesores, pero digo, o sea, digitalizar bien. Ahora a veces lo que se produce es que se convierten en virtuales algunos procedimientos o procesos que tienen que hacer los profesores y los centros y a veces se les dobla el trabajo. De hecho, a veces lo hacen en analógico y en digital. Eso es aumentar su carga de trabajo de toda la burocracia a la que ya están rodeados, pero no es digitalizar el sistema. Permitiría, por otro lado, compartir datos y unificarlos y coordinarnos. Permitiría evaluar políticas públicas que se ponen en marcha. Permitirían ver todo el trazado, y aquí sí entran los datos del alumno, desde que entra en el sistema educativo hasta que sale. ¿Qué ha participado? ¿En qué programas? ¿Qué le ha funcionado? ¿Qué no le ha funcionado? Y eso a su vez sí posibilitaría, ¿no?, esta personalización del aprendizaje. O sea, toda esa maquinaria de Big Data y de inteligencia artificial que se habla mucho en otros sectores, aquí yo creo que cuando se piensa en eso, se piensa en términos de aula y entonces entra el terror. Es como el robot va a sustituir al profesor. No, el robot no va a sustituir al profesor y creo que estos meses ha quedado clarísimo que eso no es posible, ¿no? Pero sí existe ahí una maquinaria tecnológica que se puede poner al servicio del sistema y sobre lo que yo creo que queda muchísimo por hacer. Claro, Ainara, porque lo que ocurre es que al final el ser humano, no ya el docente, el ser humano en general replica lo que sabe hacer y le cuesta mucho más lo que no sabe hacer, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hemos hecho como docentes, ¿no? La inmensa mayoría hemos cogido las herramientas que conocíamos, nos hemos formado, bueno, en Zoom, en Google Drive, estas cosas, ¿no? Pero al final hemos replicado exactamente la misma estructura, tanto de la clase que hacíamos, es decir, el docente que hacía clase magistral ha replicado la clase magistral simplemente con una pantalla delante. La escuela ha replicado su misma estructura, es decir, horarios estancos, clases que no se hablan entre ellas, todas estas formas de trabajar es que es exactamente lo mismo, pero con una pantalla de por medio. Y eso no es, como bien decías tú, eso no es digitalizar, ¿no? Eso no es la transformación que necesitamos, ¿no? Y dices tú lo de la administración, claro, súper clave, ¿no? Y sobre todo para evaluar programas, para ver qué funciona, qué no funciona, para que hablabas al principio, abrir el centro a la comunidad, ¿no? Para que los centros puedan trabajar entre ellos, intercentro. En redes. En redes, es que es fundamental, ¿no? ¿Cómo vamos de cara al propio alumno, ¿no? Hablamos mucho, ¿no?, en educación, ¿no?, de los certificados de profesionalidad, ¿no?, de las titulaciones, de cómo debemos armar el sistema para que no todo sea un título de finaliza la ESO sí o no, y qué pasa, que si no tienes el título es que no has aprendido nada. Todo eso, todo ese camino que recorre el alumno en la escuela puede quedar perfectamente registrado, evaluado de manera transparente, que el alumno pueda volver a hacerlo si necesita volver a aprender, pero no necesariamente repetir curso, que es lo que hace nuestro sistema todo el rato, que obliga a nuestros alumnos a repetir una y otra vez. Repetir y reproducir, son como las 3 R's, pero no las de la sostenibilidad, sino las malo, de... las 3 R's. Claro, las 3 R's malas. En el otro lado. Entonces, todo esto, y sin embargo, salvo iba a decir 3 frikis, ¿no?, que estamos en esto, pero salvo los que estamos muy metidos en esto, ¿no?, realmente nada de lo que ha estado en el discurso, en la agenda pública en grande, ha hablado de ninguno de estos temas de los que hemos hablado, ¿no? La autonomía de centros, que le comentaba antes a Silvia y a Daniel, ¿no?, en el grupo, la autonomía de centros de la que tanto hemos hablado y que también es polémica a veces, ¿no?, y genera cierta confrontación. Hemos visto cómo escuelas públicas que querían hacer este cambio les ha costado mucho por esa falta de autonomía, y no porque no estuviesen preparadas ni los docentes no supiesen hacerlo, sino porque realmente no tenían esa posibilidad, ¿no? Y sin embargo, escuelas concertadas vulnerables que no disponían tampoco de muchos medios sí que han podido hacer han podido afrontar algunos de los retos de una mejor manera, ¿no? Y no es porque en esta discusión de concertada pública de la que estamos hablando otras personas, que ahí no voy a entrar, sino de dotar
a la escuela pública de esta autonomía necesaria, sobre todo para la agilidad del Sí. cambio disruptivo, ¿no? Como Quitar sucede rigidez. ahora. Sí. Claro, Ahí claro. también entra la digitalización de la administración en la escuela pública, no Absolutamente. solamente en toda la fase de dotación económica o de Bueno, simplificación a mí me burocrática. parece importante poner ahí un punto porque, o sea, hay Sí. una cantidad de dinero europeo ahora en juego brutal. Ahora está Sí. todo el mundo lanzándose hacia la elaboración de planes de ese gran fondo, ¿no? Que estamos Sí. esperando, no sé, como agua de mayo, está a la par que la vacuna, ¿no? El Fondo Europeo de la Vacuna. Pues quiero decir, porque claro, ese Fondo Europeo lo que va a financiar es fundamentalmente cambios estructurales. O sea, Claro. no va a financiar iniciativas de pequeño calado, sino algo que vaya a cambiar realmente la estructura del sistema, ¿no? Entonces, en todo ese enfoque de digitalización, creo que evidentemente, igual que estamos hablando del sistema educativo, podríamos hablar del sanitario. O sea, seguro que muchos hemos vivido ir al centro de salud y que el ordenador no se habla con el del hospital que te ha hecho la prueba. O sea, quiero decir que esto es... no es el único, ¿no? que vive esto, pero que en este sentido la administración pública pues sí tiene aquí un reto por delante importante, ¿no? Y que además yo creo que le permitiría responder de una manera mucho más ágil a emergencias como las que hemos tenido. O sea, porque eso es otra cosa que creo que se ha visto. Cuando hablábamos de la administración y los centros, en el segundo bloque de preguntas, aquí se ha visto una brecha enorme. Una administración que no era capaz de responder en tiempo y forma a una serie de acontecimientos derivados de un shock que fue el cierre de las escuelas entre el 11 y el 14 de marzo, y unos centros que después de 1 o 2 semanas iniciales de choque brutal, pues fueron poco a poco poniéndose las pilas, que han hecho un esfuerzo brutal en verano y que han arrancado un curso con bastante incertidumbre normativa o regulatoria, incluso con órdenes o normas a veces contradictorias, ¿no? Pero que ellos sí habían hecho un poco sus deberes, ¿no? Entonces, Deberes, ¿no? aquí, claro, la brecha se ha visto y en parte está hecho porque le estás pidiendo a la administración que actúe bajo una dinámica para la que no ha sido creada y que actúe unos ritmos para los que no han sido creados. Entonces, toda esta digitalización está puesta al servicio precisamente de permitirle esa capacidad de reacción rápida y de poder responder de una manera mucho más ágil y mucho más ajustada a un mundo que cada vez va más deprisa. Pero ella no va deprisa. Entonces, esto tenemos que ver que la digitalización tiene que ser una herramienta para romper un poco con esta dinámica caduca que no se ajusta a los tiempos del mundo actual. Tenemos aquí una intervención, María Machón. Dice, no es una pregunta, solo comentaros sobre la reducción de la burocracia. María, si quieres abrirte el micrófono y nos lo cuentas en primera persona. A ver, ¿me escucháis? Sí, perfectamente. Pues lo que decía, que comentaba antes Ainara, que una de las cosas que habría que hacer sería reducir la burocracia y nosotros en la fundación, que tenemos que justificar los datos de personas beneficiarias de todos los proyectos, en este caso, en este año, sentimos que nos han puesto una zancadilla porque para justificar las actividades presenciales que normalmente hacemos con menores hospitalizados, pues nos piden los datos y poco más, ¿vale? Y que lo registremos. Y ahora con las actividades virtuales nos han mandado un formulario que es un PDF que no se puede editar ni nada. Nosotras se lo tenemos que mandar a la familia lo tiene que imprimir, lo tiene que rellenar, firmar, escanear y mandárnoslo para que nosotras se lo mandemos a la Comunidad de Madrid. Y es como, pero vamos a ver si es una actividad virtual, si, no sé, o sea, me parece una locura y sobre todo una zancadilla para el funcionamiento y para que sea ágil y demás. Es solo un ejemplo que cuando lo ha comentado Es un muy buen Ainara, ejemplo, María. lo he visualizado claramente, nada más. Es muy buen ejemplo de lo que mencionábamos antes, tanto Pablo por la parte de digitalizar, ¿no? y transformar son cosas diferentes, ¿no? Tú puedes, eso que te ha pasado a ti es digitalizar un proceso o un procedimiento Sí. sin pensar en el medio que vas a emplear y transformarlo para simplificarlo. Nadie ha pensado en la simplificación de ese proceso gracias a la tecnología, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionaba Ainara sobre la necesidad urgente de que toda la administración, en este caso la educativa,
se digitalice, ¿no? Pero en general podríamos hablar de cualquier aspecto, el judicial, Sí. el sanitario, toda la administración necesita una revisión estructural de todos sus procesos y procedimientos para simplificarlos y Sí. quitarle burocracia aprovechando el entorno digital que ahora mismo se nos plantea, ¿no? Mira, para que os Sí. hagáis una idea, el otro día un profesor de una universidad pública española, no voy a decir cuál, me decía, tú puedes pensar una cosa tan absurda, me voy a presentar un proyecto de la universidad y me piden una serie de un currículum que tengo que certificar ciertas cosas. Tengo que certificar cosas que he hecho en la propia universidad. Pues tengo que pedirle a mi universidad que me mande los certificados que luego tengo que volver a enviar a mi universidad para certificar que he hecho eso en mi universidad. Dice, es que es de locos. Dice, pero bueno, Sí. eso no lo tienen registrado. Digo, pues parece ser que no. Parece lo de la parte contratante de la primera parte de los hermanos Marx. Un poco así, ¿no? Sí, es tremendo, es tremendo. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quería pediros a Ainara y Pablo una reflexión cortita, final, como conclusión del taller. Empezamos por ti, Ainara, ¿te parece? Bueno, pues yo este año lo digo mucho, o sea, yo lo que pondría un poco son las luces largas. Creo que estamos pensando muy con luces cortas y yo creo que es necesario no pensar en qué vamos a hacer este curso, sino, como ha dicho antes Pablo, usar lo que nos ha pasado como oportunidad y abrir un periodo de transformación, ¿no? Y incorporar una visión estratégica, ¿no? Y la estrategia implica un objetivo a largo plazo, implica un cuándo, unas fases, implica unos recursos, implica unos agentes, bueno, pues un modelo un poco más amplio y con una visión más de largo plazo, ¿no? Entonces, sobre todo porque puede ser que cuando estamos planificando para resolver este curso estemos cerrando puertas que vamos a necesitar abrir en las visiones de largo plazo. Yo por quizá añadir un punto también más de picante. Y creo que en un foro como este, en el que estamos representadas muchas fundaciones, muchas ONG, siempre se nos llena la boca en el sector de la colaboración, bueno, es el momento. O sea, es el momento para que realmente las ONG que tenemos algo que decir en esto y que llevamos trabajando años, las empresas que llevan apoyando iniciativas en educación, que realmente nos juntemos bajo un paraguas, igual que ha sucedido con otras entidades sociales cuando había grandes desastres pues, medioambientales o un huracán o una inundación. Bueno, esta es nuestra inundación. Es la inundación del sistema educativo y es nuestra obligación social y fundacional sacarlo adelante. Creo que no nos hacemos favores a veces, ¿no? Intentando presentar proyectos de innovación, de tal, a distintas convocatorias y no hablar entre nosotros. Y creo que debemos hacerlo. No sé si servirá para algo este llamamiento, pero creo que tenemos que hacerlo y que no podemos poner más excusas, ¿no? Y que si no lo hacemos ahora, igual que se lo pedimos a los políticos, ¿no? Si no se unen y no acuerdan ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Bueno, pues igual las entidades que trabajamos en educación. Creo que hemos visto que los problemas son comunes, que los retos los tenemos identificados. Cada entidad es fuerte en lo suyo y sabemos en qué podemos contribuir. Y creo que más que todas intentar llegar a todo, centrémonos, unámonos y creemos alguna propuesta y más en este entorno en el que puede existir un gran fondo transversal al país que pueda ayudarnos a sustentar todo esto, ¿no? Que a veces es lo más complicado, ya lo sabemos, ¿no? Aprovechémoslo y hagámoslo. Ya os avanzo que desde Empieza por Educar estamos súper abiertos a hacerlo y a hablar con todas vosotras y aquí dejo el llamamiento. Mi correo lo tenéis, mi contacto lo tenéis y espero que seamos muchos. Pablo, me encanta tu propuesta final y el guante que nos has lanzado a todas las fundaciones. Aquí teníamos una pregunta, no nos va a dar tiempo a responderla, de Alex, porque yo creo que es muy profunda, ¿no? Porque hace referencia a qué papel tenemos que adoptar las fundaciones en la transformación digital de la educación.
Yo animo a Alex y a todos los que estáis conectados que participéis en la comisión de transformación digital, que es una comisión permanente que tenemos en la Asociación Española de Fundaciones, y que por supuesto estáis invitados, invitadas todas a aportar vuestra visión y también a obtener los beneficios que esa comisión de transformación digital ofrece al conjunto de asociados y asociadas. Nada más por aquí. No sé si alguien quiere añadir algún punto adicional o alguna reflexión final. Y si no, daros muchísimas gracias a todos por asistir a este taller, que espero que os haya resultado muy interesante, y nos vemos en otros talleres de demos o en cualquier lado, tanto virtual como presencial, que seguro que nos volveremos a juntar. Gracias a todos. Gracias. Un placer, muchas gracias.